Sarah Miller llegó al rancho Esperanza, magullada y descalza, susurrando «No me mires», mientras se escondía tras un árbol, destrozada por un pasado que la había robado toda esperanza y dignidad. Quienes la habían lastimado creían que habían ganado, que habían quebrado para siempre a una mujer inocente, dejándola sin valor ni futuro. Pero cuando el ranchero William Hayes la encontró en su momento más vulnerable, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló ante ella y le ofreció no lástima, sino respeto y una oportunidad de renacer. Pero solo escuchen cómo esta mujer rota no solo reconstruyó su vida, sino que se convirtió en el faro de esperanza para docenas de mujeres. Y por qué su historia demuestra que la verdadera justicia siempre encuentra la manera de triunfar. El sol del atardecer tejano pintaba el cielo de tonos dorados cuando Sarah Miller caminaba por el sendero polvoriento que bordeaba el rancho Esperanza. Sus pies descalzos se habían acostumbrado al dolor constante después de tantos días de caminar, pero las heridas en su alma seguían tan frescas como el primer día. El vestido de algodón azul que una vez había sido su favorito, ahora colgaba desgarrado y sucio, testimonio silencioso de las batallas que había librado para llegar hasta aquí. A los 25 años, Sarah había perdido más de lo que muchas personas experimentaban en toda una vida. Su hogar, su seguridad, su confianza en el mundo. Todo se había desvanecido en una serie de eventos que prefería no recordar. Ahora cada paso que daba la alejaba más del pasado, pero también la adentraba en un futuro incierto que la aterrorizaba tanto como la motivaba a seguir adelante. El rancho que se extendía ante ella parecía salido de un sueño. Los campos verdes se mecían suavemente con la brisa vespertina, y el ganado pastaba pacíficamente bajo la supervisión de vaqueros que trabajaban con la confianza de quienes conocían cada rincón de su tierra. Sarah se detuvo detrás de un roble centenario, observando desde las sombras esta imagen de estabilidad y prosperidad que tanto contrastaba con su propia situación. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos aproximándose por el sendero principal. Un hombre montado en un caballo pinto se dirigía directamente hacia donde ella se encontraba. Sarah sintió cómo su corazón se aceleraba, y todos sus instintos de supervivencia le gritaron que corriera. Había aprendido por experiencia que los encuentros con desconocidos raramente terminaban bien para alguien en su situación. William Hayes, de 32 años, poseía esa presencia tranquila que caracterizaba a los hombres que habían encontrado su lugar en el mundo. Alto y de complexión fuerte, sus manos curtidas por años de trabajo duro contrastaban con la gentileza de sus ojos verdes. Había heredado el rancho de su padre 5 años atrás y había convertido la propiedad en una de las más prósperas del condado, no solo por su habilidad para los negocios, sino por la forma justa en que trataba a todos los que trabajaban para él. Cuando William vio la figura femenina intentando esconderse detrás del árbol, su primera reacción no fue de alarma o molestia, sino de preocupación genuina. Había algo en la postura de la mujer, en la forma desesperada en que intentaba hacerse invisible, que despertó en él un instinto protector que no había sentido en mucho tiempo. Sarah presionó su espalda contra la corteza rugosa del roble, cerrando los ojos con fuerza como si eso pudiera hacerla desaparecer. «No me mires», susurró con una voz apenas audible, las palabras escapando de sus labios como una plegaria desesperada. Sus manos temblaban mientras intentaba cubrirse el rostro, avergonzada no solo de su apariencia, sino de la vulnerabilidad que sabía que irradiaba como un faro en la oscuridad. El caballo de William se detuvo a unos metros del árbol, y el ranchero desmontó con movimientos lentos y deliberados, consciente de que cualquier gesto brusco podría asustar aún más a la mujer. Durante los años que había dirigido el rancho,
Había aprendido a leer a las personas con la misma precisión con que leía las señales del clima. Y todo en la postura de esta mujer le decía que había sufrido más de lo que cualquier persona debería soportar. La brisa vespertina llevó consigo el aroma de las flores silvestres que crecían cerca del sendero, mezclándose con el olor familiar del cuero y el polvo que caracterizaba la vida en el rancho. En ese momento suspenso, mientras Sarah luchaba contra el impulso de huir y William decidía cómo acercarse sin causarle más miedo, ambos estaban a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El corazón de Sarah latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Había llegado al límite de su resistencia, tanto física como emocional, y parte de ella simplemente quería rendirse allí mismo, bajo la sombra protectora del roble. Pero otra parte, una chispa diminuta pero persistente de esperanza que se negaba a extinguirse, la instaba a esperar y ver qué haría este extraño que la había encontrado en su momento más vulnerable. William observó a la mujer temblorosa durante varios segundos, procesando la escena que tenía ante él. Su experiencia manejando animales heridos le había enseñado que la paciencia era la clave para ganarse la confianza de cualquier ser que hubiera sufrido. Con movimientos deliberadamente lentos, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho, una señal universal de respeto que esperaba que ella comprendiera. «Señorita», dijo con una voz suave pero lo suficientemente clara para que pudiera escucharlo, «no pretendo causarle ningún daño. Mi nombre es William Hayes, y esta es mi tierra. ¿Está usted herida?» Sarah mantuvo los ojos cerrados, pero las palabras del hombre penetraron la barrera de miedo que había construido a su alrededor. No había amenaza en su tono, no había impaciencia o irritación por encontrarla en su propiedad. Era algo que no había escuchado en tanto tiempo que casi había olvidado cómo sonaba la genuina preocupación humana. «Por favor», susurró ella, su voz quebrada por la emoción. «No me haga regresar. He caminado tanto. No puedo caminar más». Las palabras de Sarah golpearon a William como un puño en el estómago. Había visto muchas cosas difíciles en sus años como ranchero. Había presenciado sequías que destruían cosechas enteras y enfermedades que diezmaban el ganado. Pero algo en la desesperación de esta mujer lo conmovió de una manera que no había experimentado antes. «Nadie va a hacerla regresar a ningún lugar contra su voluntad», respondió William, dando un pequeño paso hacia atrás para darle más espacio. «¿Cuándo fue la última vez que comió algo?» La pregunta simple desató algo dentro de Sarah que había estado conteniendo durante días. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas sucias, y su cuerpo comenzó a temblar no solo de miedo, sino de puro agotamiento. Había estado funcionando con pura adrenalina y fuerza de voluntad, pero ahora, ante la primera muestra de bondad humana que había encontrado en su travesía, todas sus defensas comenzaron a desmoronarse. «No lo recuerdo», admitió entre sollozos, finalmente abriendo los ojos para mirarlo. «Creo que fueron días. He bebido agua de los arroyos». Pero William sintió cómo se le encogía el corazón al ver su rostro. Los moretones que moteaban sus mejillas ya habían comenzado a desvanecerse, pasando de púrpura a un amarillo verdoso que hablaba de semanas de sufrimiento. Sus ojos, que debían haber sido hermosos una vez, estaban hundidos y rodeados de ojeras que contaban la historia de noches sin dormir y días llenos de terror. «Señorita, no sé qué la trajo hasta aquí, y no necesita contármelo si no quiere», dijo William, manteniendo su distancia pero proyectando toda la calidez que pudo en su voz. «Pero no puede continuar así. Mi esposa, Martha, está preparando la cena ahora mismo. Tenemos un lugar donde puede asearse y descansar». La mención de una esposa debería haber tranquilizado a Sarah, pero en cambio despertó una nueva ola de pánico. ¿Ella sabrá?
¿Le dirá a otros que estoy aquí? Marta es la mujer más discreta que conozco, aseguró William. Si le pido que mantenga algo en privado, lo hará. Pero más importante aún, es la persona más compasiva que he conocido. Una vez cuidó a un lobo herido durante 3 semanas, hasta que pudo volver al bosque. Por primera vez desde que había llegado al rancho, Sara sintió algo parecido a la esperanza. Era frágil y tentativa, como un brote tierno que teme a la primera helada, pero estaba ahí. Lentamente se separó del árbol, aunque mantuvo una mano apoyada en la corteza como si fuera su ancla al mundo. «No tengo nada que ofrecer a cambio», murmuró mirando hacia el suelo. «No tengo dinero, no tengo pertenencias, solo tengo estas manos y la disposición de trabajar». William observó las manos que ella mencionaba. Estaban cortadas y callosas, con las uñas rotas y tierra incrustada en cada línea. Eran las manos de alguien que había trabajado duro y había luchado aún más duro por sobrevivir. Pero más allá del daño físico, pudo ver algo más: fuerza. Esta mujer había sobrevivido a algo terrible y había caminado millas para encontrar seguridad. Eso requería un tipo de coraje que William respetaba profundamente. «Las manos trabajadoras siempre son bienvenidas en un rancho», respondió él. «Pero primero necesita recuperar sus fuerzas. No puede trabajar en su estado actual». Sara levantó la mirada hacia él, estudiando su rostro en busca de signos de engaño o segundas intenciones. Lo que vio la sorprendió. Honestidad pura. Sus ojos verdes no mostraban lástima condescendiente ni curiosidad morbosa. Solo mostraban una preocupación genuina por su bienestar. Y eso era algo que había comenzado a creer que no existía en el mundo. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Por qué me ayudaría?». «Ni siquiera me conoce». William consideró su respuesta cuidadosamente. Podría haber mencionado su fe o las enseñanzas de su madre sobre ayudar a los necesitados, o simplemente el hecho de que era lo correcto. Pero algo en los ojos de Sara le dijo que necesitaba una respuesta más simple y directa. «Porque alguien necesita hacerlo», dijo finalmente, «y porque tengo la capacidad de ayudar». Las palabras simples pero poderosas resonaron en el corazón herido de Sara. Por primera vez en semanas, se atrevió a creer que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde podría comenzar a sanar. Las primeras 3 semanas en el Rancho Esperanza fueron las más dolorosas que Sara había experimentado en mucho tiempo. No por falta de bondad, sino precisamente por lo opuesto. Martha Hayes resultó ser todo lo que su esposo había prometido. Una mujer de mediana edad con cabello castaño recogido en un moño práctico y ojos que irradiaban una calidez maternal que Sara había olvidado que existía. Cuando William la llevó a la casa principal esa primera noche, Martha no hizo preguntas. Simplemente preparó un baño caliente, encontró ropa limpia y sirvió un plato de estofado que olía a hogar y seguridad. Pero fue precisamente esa bondad incondicional lo que desató el dolor que Sara había estado conteniendo. Cada gesto amable, cada sonrisa genuina, cada momento de respeto que recibía de los Hayes la confrontaba brutalmente con todo lo que había perdido. Durante el día, intentaba mantenerse ocupada ayudando con las tareas menores del rancho, pero por las noches, sola en el pequeño cuarto que le habían preparado en el granero convertido, lloraba hasta que se quedaba dormida de agotamiento. Los trabajadores del rancho la trataban con una mezcla curiosa de respeto y cautela. Jake Morrison, el capataz veterano, le asignaba tareas sencillas como alimentar a las gallinas o recoger huevos, siempre asegurándose de que tuviera suficiente espacio y tiempo para completar su trabajo sin presión. Los vaqueros más jóvenes, Tommy y Ben, inicialmente intentaron entablar conversaciones amistosas, pero rápidamente aprendieron a respetar su silencio cuando notaron cómo se tensaba cada vez que alguien se acercaba demasiado.
Sara se despertaba cada mañana esperando sentirse mejor, esperando que la pesadilla en su mente comenzara a desvanecerse, pero en cambio parecía intensificarse. La seguridad del rancho, en lugar de consolarla, la atormentaba con recuerdos constantes de lo que una vez había tenido y había perdido. Había tenido una casa propia, había confiado en las personas, había creído en la bondad fundamental de la humanidad. Ahora, incluso rodeada de pruebas de que esa bondad aún existía, se sentía como una extraña, observando una vida que nunca podría volver a tener. ¿Comiste algo hoy?, preguntaba Marta cada tarde cuando Sara regresaba de sus tareas, y aunque la respuesta siempre era sí, ambas sabían que Sara apenas tocaba la comida. Su cuerpo estaba sanando lentamente, los cortes cerrándose y los moretones desvaneciéndose, pero su alma parecía hundirse más profundamente en un pozo de desesperanza con cada día que pasaba. William observaba su lucha desde la distancia, respetando los límites que ella había establecido, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para asegurarse de que estuviera segura. Había visto este tipo de dolor antes, en soldados que regresaban de la guerra, en mujeres que habían perdido hijos, en hombres que habían perdido sus granjas por la sequía. Era el dolor de alguien que había sido quebrado tan completamente que ya no sabía cómo existir en un mundo que podía ser tanto cruel como bondadoso. Una tarde particularmente difícil, mientras Sara intentaba reparar una cerca rota cerca del pasto norte, las lágrimas llegaron sin previo aviso. No fue algo gradual. Fue como si una represa se hubiera roto dentro de ella. Se desplomó entre la hierba alta, sollozando con una intensidad que la aterrorizó. Durante meses había mantenido todo contenido, enfocándose únicamente en sobrevivir un día más, pero ahora, en este lugar seguro, toda la grief y el terror que había estado cargando salió a la superficie de una vez. William la encontró allí 20 minutos después, cuando notó que no había regresado a la casa principal. No se acercó inmediatamente. En cambio, se quedó a una distancia respetuosa, esperando a que ella se diera cuenta de su presencia. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había algo diferente en ellos, algo que no había visto antes, una chispa de determinación naciente. «No sé cómo hacer esto», le confesó Sara, su voz ronca por el llanto. «No sé cómo volver a vivir después de todo. Cada día me despierto pensando que tal vez hoy será más fácil, pero no lo es. Es como si hubiera olvidado cómo ser humana». William se acercó lentamente y se sentó en el suelo a varios pies de distancia, adoptando una postura relajada que no la amenazaría. «No creo que hayas olvidado cómo ser humana, Sara. Creo que has olvidado que mereces ser tratada como tal». Sus palabras la golpearon como un rayo. Durante tanto tiempo se había sentido como algo roto, algo usado, algo que ya no tenía valor real en el mundo. La idea de que pudiera merecer respeto, bondad o incluso simple dignidad humana se había vuelto tan extraña que casi parecía ridícula. «Mi madre solía decir que la cicatrización más profunda ocurre desde adentro hacia afuera», continuó William, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. «Las heridas que puedes ver sanan primero, pero las que están en el corazón y el alma toman más tiempo. Y eso está bien. No hay un cronograma para reconstruir una vida». Sara permaneció en silencio durante varios minutos, procesando sus palabras mientras observaba a las vacas pastar pacíficamente en el pasto cercano. Por primera vez desde que había llegado al rancho, sintió algo diferente al dolor constante que había sido su compañero durante tantas semanas. Era pequeño y frágil, pero estaba ahí, la más mínima semilla de esperanza de que tal vez, con tiempo suficiente y suficiente bondad, podría encontrar una manera de reconstruirse. «¿Cree que es posible?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro.
¿Cree que alguien como yo puede realmente empezar de nuevo? William la miró directamente a los ojos por primera vez desde que la había encontrado, y lo que Sara vio allí no fue lástima o dudas, sino una convicción absolutamente inquebrantable. No solo creo que es posible, Sara, creo que es inevitable. He visto la fuerza que tienes, incluso cuando tú no puedes verla. Y creo que cuando estés lista, vas a sorprenderte a ti misma con lo que eres capaz de lograr. 6 meses después de aquella tarde transformadora en el pasto, Sarah Miller se despertó antes del amanecer no por pesadillas, sino por la emocionante anticipación de un nuevo día. El cuarto en el granero convertido que una vez había sentido como un refugio temporal, ahora se había convertido en su verdadero hogar, decorado con pequeños detalles que había ido agregando con el tiempo. Flores silvestres en un frasco de vidrio, una manta tejida por Marta, y libros que William le había prestado de su biblioteca personal. La mujer que se levantó esa mañana era físicamente la misma que había llegado magullada y descalza, pero en todos los otros aspectos era completamente diferente. Sus ojos, que una vez habían estado vacíos y llenos de terror, ahora brillaban con propósito y determinación. Sus manos, que habían temblado de miedo, ahora se movían con confianza mientras se preparaba para otro día de trabajo significativo. Durante los meses anteriores, Saras había descubierto talentos que nunca supo que poseía. Su mente natural para los números había impresionado tanto a William que le había pedido que se hiciera cargo de los libros de contabilidad del rancho. Lo que había comenzado como una forma de mantenerse ocupada se había convertido en una pasión genuina. Sara encontró satisfacción profunda en organizar las finanzas, planificar compras de suministros e incluso sugerir mejoras que podrían aumentar la eficiencia del rancho. Pero su verdadera transformación había comenzado el día que una mujer joven apareció en el rancho en circunstancias similares a las suyas. Elena Rodríguez, de apenas 19 años. Había llegado con la misma mirada de terror que Sara reconoció inmediatamente. Sin dudarlo, Sara se había acercado a la joven, ofreciéndole la misma comprensión y apoyo que había recibido de los Hayes. «Entiendo lo que sientes», le había dicho Sara a Elena esa primera noche, sentándose junto a ella en el porche mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo tejano. «Sé lo que es sentir que el mundo entero es tu enemigo, que nunca volverás a estar segura. Pero quiero que sepas algo. Esa oscuridad no es permanente. Hay luz esperándote del otro lado». Ayudar a Elena había despertado algo poderoso dentro de Sara. Por primera vez desde su llegada al rancho, se sintió verdaderamente útil, no solo como trabajadora, sino como ser humano con experiencias valiosas que compartir. Comenzó a darse cuenta de que su dolor, por terrible que hubiera sido, le había dado una perspectiva única y la capacidad de conectar con otros que habían sufrido traumas similares. Con el apoyo entusiasta de William y Marta, Sara comenzó a desarrollar un programa informal para ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Utilizó sus nuevas habilidades contables para establecer un pequeño fondo. Solicitó donaciones de ropa y suministros de las familias locales. Y, más importante aún, ofreció algo que ninguna organización benéfica podía proporcionar: la comprensión de alguien que había caminado por el mismo camino oscuro. El programa creció orgánicamente. Las mujeres que Sara ayudaba hablaban con otras, y pronto el Rancho Esperanza se convirtió en un refugio conocido para aquellas que necesitaban un nuevo comienzo. Sara desarrolló un sistema donde las mujeres podían quedarse el tiempo necesario para sanar y planificar sus próximos pasos, ya fuera reunirse con familia distante, encontrar trabajo en pueblos cercanos, o incluso quedarse permanentemente si había trabajo disponible y una conexión genuina con la comunidad del rancho.
Una tarde particularmente hermosa, mientras Sara revisaba las cuentas en la oficina que William había construido especialmente para ella, escuchó voces familiares afuera. Se acercó a la ventana y vio a Elena, quien ahora había estado en el rancho durante 3 meses enseñando a 2 recién llegadas cómo cuidar a los caballos. La sonrisa en el rostro de la joven, la confianza en su postura y la gentileza con la que trataba a las mujeres más nuevas hicieron que el corazón de Sara se llenara de orgullo y satisfacción. William apareció en la puerta de la oficina, siguiendo su mirada hacia el grupo de mujeres en el corral. «¿Sabes lo que has creado aquí, verdad?», preguntó, apoyándose contra el marco de la puerta con una sonrisa que no había visto en años. Sara se volvió hacia él, y por primera vez desde que se conocían, no apartó la mirada cuando sus ojos se encontraron. «Creo que hemos creado algo, William. Ninguna de nosotras podríamos haber hecho esto sola». «Tal vez», admitió él, «pero fuiste tú quien tuvo la visión. Fuiste tú quien vio que tu dolor podría convertirse en el sanamiento de otros. Eso requiere un tipo especial de valentía». Sara reflexionó sobre sus palabras mientras observaba a las mujeres trabajar juntas en el corral. Pensó en la mujer aterrorizada que había llegado al rancho apenas meses atrás, la que había susurrado «no me mires» desde detrás de un árbol. Esa mujer había creído que su vida había terminado, que nunca volvería a tener valor o propósito. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Sara finalmente, volviéndose completamente hacia William. «No es solo que mi vida cambió. Es que descubrí que mi vida anterior, por dolorosa que fuera, me preparó para esto. Cada lágrima, cada noche de miedo, cada momento en que pensé que no podría continuar, todo eso me dio las herramientas para ayudar a otras mujeres a encontrar su camino de regreso a la vida». William asintió, comprendiendo la profundidad de lo que ella había logrado no solo para sí misma, sino para todas las mujeres que habían encontrado esperanza en el rancho. «Sarah Miller», dijo con una sonrisa que iluminó todo su rostro, «creo que has encontrado tu verdadero propósito en la vida». Cuando el sol se puso esa noche sobre el rancho Esperanza, Sara se quedó en el porche mirando hacia el horizonte donde todo había comenzado meses atrás. Ya no era la mujer rota que había llegado descalza y magullada, susurrando desesperadamente que no la miraran. Ahora era una mujer que había renacido, que había convertido sus cicatrices en fuerzas y su dolor en propósito. Era una mujer que no solo había sobrevivido, sino que había prosperado y que había creado un legado de esperanza que continuaría mucho después de que su propia historia de sanamiento llegara a su fin. En el silencio tranquilo de esa noche texana, Sara sonrió genuinamente por primera vez en años, sabiendo que había encontrado no solo un nuevo hogar, sino una nueva versión de sí misma que era más fuerte, más sabia y más compasiva de lo que nunca había imaginado posible.